Hola, ¿qué tal? Soy Arturo García y esto es Conciencia, sin censura. Comenzamos. Qué tranquilidad y qué bien se siente cuando toda nuestra vida marcha bien, cuando todo fluye con naturalidad y armonía, cuando todo se va dando tal y cual esperamos y lo planeamos, cuando todo para nosotros es como debe de ser y estar y todo encaja y transcurre en perfecto balance y equilibrio. Pero, pero ¿qué pasa cuando de un momento a otro algo cambia? Y este cambio a veces se da de manera imperceptible, muy sutil, pero te vas dando cuenta poco a poco que todo es diferente y que comienza a funcionar de forma distinta o con reglas y formas distintas. Y de pronto sentimos que ya no encajamos en ese contexto y que nuestras reacciones, nuestras formas de pensar, nuestras conductas, la forma en que resolvemos, ya están fuera de lugar, es decir, ya no son funcionales. Y entonces esta incongruencia empieza a abrumarnos, nos genera angustia y ansiedad, porque todo en nuestra vida de pronto deja de tener sentido. Y entonces no sabemos cómo recuperarlo o cómo regresar a esa normalidad. Es entonces que nace la crisis. Sí, estamos en crisis. Y para poder afrontar las crisis, comprenderlas, entenderlas, asumirlas y admitirlas, tenemos que entender que la vida en sí misma es un proceso constante de transformaciones que ocurren en el tiempo y en el espacio, que tiene que ver con los ciclos mismos de la vida, como el crecimiento de un árbol, el día y la noche, entre otros. Por lo tanto, el proceso o los procesos son un constante movimiento de transformación y de cambio. Y que estos movimientos pueden ser tan sutiles e imperceptibles para nuestros ojos. Pero hay otros cambios, otras transformaciones o movimientos que suceden de forma inesperada, espontánea, a veces por causas externas, y que generan una ruptura eh, grande, que genera una inestabilidad en esta continuidad. A esto se le conoce como el momento crítico, es decir, la entropía, el caos, la crisis. Y tenemos que entender que este principio del proceso, del movimiento y del cambio es un principio inevitable y que además de inevitable es indispensable para la evolución, la adaptación y la transformación, no solo de los ciclos de la vida y de todo lo que nos rodea, ¿sí? Sino también en nosotros mismos. Estos cambios y estos procesos son inevitables. Y aceptar y comprender que estas transformaciones, por abruptas e incómodas, dolorosas que sean, nos van a llevar a transformaciones sorprendentes, profundas del ser, como por ejemplo la metáfora de la metamorfosis de la mariposa. Un claro ejemplo de que el dolor te lleva a una bella transformación. Por tanto, hay que entender, hay que comprender qué es la crisis. Que la crisis, esencialmente y por su propia naturaleza, no es permanente y es inevitable. Que la crisis es una energía que empuja al mundo, a la vida, a la naturaleza y a nosotros a una acción necesaria para transformar, para trascender, afrontar y en muchos casos resolver o adaptarnos a esa disrupción en el espacio o en el continuo del espacio. Y que a partir de la crisis se abren distintos caminos,
formas, herramientas, y que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de ir eligiendo, optando a través de nuestra propia experiencia, qué acciones, qué decisiones y qué cambios vamos a ejecutar para podernos adaptar a esta nueva realidad. Por lo tanto, la crisis es una interrupción inesperada, brusca, abrupta de una situación que considerábamos estable, pero que nace precisamente de la necesidad de de crear una nueva circunstancia, una nueva acción, un nuevo contexto, un nuevo entorno que tiene que ser mejor que el anterior. ¿Para qué? Para trascender, evolucionar y adaptarnos precisamente al cambio continuo que conlleva la vida misma. Es decir, no solo para los cambios externos, sino también para los procesos y los cambios internos, psicológicos, emocionales, intrapsíquicos y del desarrollo del ser. Aquí, por ejemplo, es esta parte en donde el ser humano o nosotros nos vamos adaptando a las diferentes etapas. No podemos parar la vida, no podemos quedarnos eternamente infantes o bebés o adolescentes. La misma vida y el proceso del desarrollo nos va llevando a estos cambios, nos va llevando a estas crisis, estas rupturas en la forma en que conocíamos o en que nos eh, conducíamos ante lo que iba pasando en cada etapa. Es decir, de niño nos conducíamos de una forma, de adolescentes de otra y de adultos de otra. Y esos mismos cambios nos van empujando. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ya no es funcional comportarme como un bebé o como un niño. Y es bien importante tener este contexto de lo que es la crisis, de lo que implica la crisis, que en su esencia es un cambio, es una ruptura en la continuidad de la realidad, de la normalidad o del sistema o del entorno como lo conocíamos, que es un cambio inesperado, fugaz, arriesgado, que va a conllevar emociones y sentimientos, que va a conllevar una amenaza, que va a conllevar pérdidas, que va a conllevar dolor, pero que hay que entender que la crisis no es algo malo que nos está sucediendo, ni es un karma, sino que es parte precisamente de la vida misma y sus procesos, y de nuestros procesos. Y que lo que va a ser fundamental y que va a ser la diferencia ante las distintas crisis que vamos viviendo en nuestra vida, va a ser la forma y la manera en que reaccionamos o respondemos ante ella. Si bien la crisis quiere decir que mis habilidades de afrontamiento o mis herramientas de afrontamiento, es decir, las formas en que yo normalmente respondo y reacciono, ya son obsoletas o son disfuncionales, si bien de ello deriva la crisis. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy en una crisis? Cuando ya mis habilidades de afrontamiento y de resolución ya son obsoletas, ya no me alcanzan, ya son disfuncionales. Pero que como yo responda ante ello, es decir, desde una postura de aceptación, es lo que me va a permitir interiorizar, desarrollar, integrar nuevas herramientas de afrontamiento, nuevas posturas, nuevas formas de pensar, nuevas creencias, nuevas reacciones, una nueva forma, una nueva percepción de la realidad que me va a llevar a evolucionar, crecer y trascender lo que estoy viviendo en ese momento. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, la forma en que respondo o la forma en que reacciono. Y que la sensación de fracaso que llegamos a sentir es porque no alcanzo, no tengo la capacidad o la habilidad para resolver o para afrontar esta nueva situación. Esta nueva situación que conlleva un cambio en la situación, un cambio inesperado no previsto, un cambio brusco, urgente, a veces breve, a veces un poco más complejo, que conlleva una amenaza, una sensación de peligro, pero también una gran oportunidad. Y también puedo llegar a sentir emociones o sentimientos de impotencia. Pero la crisis es necesaria, es parte de la vida misma y eso es lo que tenemos que aprender, reconocer, admitir y aceptar. ¿Para qué?
para dejar de resistirnos tanto ante la vida. ¿Por qué, si todos sabemos esto, porque todos lo sabemos, lo intuimos, lo hemos vivido o lo hemos escuchado y leído, que la crisis es parte de la vida y que es inevitable, por qué nos resistimos tanto a las crisis? ¿Por qué nos da tanto miedo la inestabilidad y la inseguridad que produce la crisis? ¿Por qué? Pues precisamente porque como seres humanos tendemos a la creencia para tener esta seguridad de que somos permanentes y que las cosas son permanentes e inamovibles. A esto se le llama apego. Y por lo tanto, cuando hay algo que lo cambia o que se vuelve disruptivo, es que entramos en angustia y ansiedad. ¿Y qué hacemos? O la mayoría de las veces, ¿qué hacemos? Tratar de aferrarnos a esa realidad, a esas formas. Y ahí es en donde generamos cierto estancamiento y donde está el origen del sufrimiento en nuestra vida. Entendiendo y comprendiendo, aceptando la naturaleza misma de las crisis, vamos a ver las crisis que son inevitables en nuestra vida verdaderamente como una oportunidad de crecimiento y cambio y de transformación. Es más, vamos a mirar a la crisis como una noticia, como ese elemento, esa señal que nos permite ver que hay algo que ya no es funcional. O que ya no es funcional en nosotros, o que ya no es funcional en nuestro entorno y en nuestro día a día, y que es necesario cambiarlo, mejorarlo, eliminarlo, modificarlo. ¿Sale? Entonces, si partimos de este concepto, desde esta aceptación, ahora sí podemos empezar a profundizar en el tema, que es la intención de este capítulo, de este episodio, sin miedo a la crisis. Es decir, es abrirnos a la experiencia desde el conocimiento, la comprensión, el entendimiento y sobre todo la aceptación de la naturaleza de la crisis, de su implicación en nuestra evolución y en nuestra propia trascendencia y que además es parte de la vida misma y de nuestro desarrollo como seres humanos, para que podamos dejar de tener tanta resistencia y podamos dar cuenta que la crisis, el caos, el momento incómodo provocado por algún cambio en nuestra realidad o por alguna crisis más profunda como son las pérdidas, precisa que nos movamos, que cambiemos, que modifiquemos nuestra percepción y aceptemos la nueva realidad para podernos adaptar a ella y que nazcan de nosotros o integremos en nosotros nuevas herramientas de afrontamiento. Y esto nos va a tener una constante preparación, una constante relación con la vida misma. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo más importante de esto? Y yo lo veo todos los días en consulta y es más, yo lo viví en mi propia vida. Que ahorita lo estoy intelectualizando, lo estoy conceptualizando. Sí, claro, nos resistimos ante el cambio, nos aferramos a lo conocido, pero ¿por qué de verdad somos tan reacios a ese movimiento o a ese cambio? ¿Por qué nos duele tanto lo que no es permanente? Y tiene que ver con el apego que vamos generando en nuestra vida, con las experiencias y las vivencias que fuimos acumulando en nuestras memorias desde nuestra infancia, las famosas heridas de la infancia, y que en su momento generaron en nosotros memorias de un dolor tan profundo que nos llenó de tanta angustia que por eso en el presente lo que hacemos es tratar de evitar vivir ese dolor sin darnos cuenta que el propio proceso, la misma vida y esas mismas experiencias ya integraron en nosotros fortalezas, herramientas, formas de percibir la realidad que nos permiten adaptarnos a los retos que nos vaya presentando la vida. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la crisis, al cambio y a los lugares incómodos, porque miren, yo me he dado cuenta que entre más nos resistimos, ese lugar incómodo, ese sufrimiento y ese dolor, esa incomodidad va a persistir, pero no solo va a persistir, sino que va a crecer, es progresivo, se va a hacer más grande, se va a afianzar en nuestra vida hasta que cambiemos. ¿Por qué? Porque el proceso, la vida, nuestra psique, todo está en constante movimiento y evolución. Por lo tanto, cuando hay esta resistencia,
empuja el inconsciente, la vida, todo te empuja, te empuja, te empuja para que evoluciones y cambies. Y nos resistimos precisamente por ese miedo al dolor, miedo al sufrimiento, porque en el inconsciente está identificado, está relacionado con la angustia infantil, en ese miedo en donde no teníamos la habilidad y la capacidad de responder, de defendernos o de cuidarnos. Pero ¿qué crees? Hoy tú ya tienes esas habilidades integradas en ti. Tú ya te puedes defender, ya puedes responder y no te has dado cuenta de las fortalezas o de la gran fortaleza interna que tú tienes en ti. Porque por naturaleza los seres humanos tenemos la habilidad de adaptación, de evolución. Por lo tanto, resiliente, de aprender de esos momentos, de esas crisis, de esos momentos incómodos, de esos traumas, sacar el mayor provecho, encontrar el aprendizaje y la integración de estas fortalezas o estas nuevas formas de resolver, de entender y de comprender la realidad. No todo tiene que ser negativo, no todo tiene que ser desde el sufrimiento o desde el drama. Entonces, a muchos de nosotros nos cuesta tanto trabajo afrontar estas crisis o estos momentos incómodos que nos empujan al cambio y que van de la mano del desarrollo del ser y de la vida misma, que van de la mano de nuestro propio camino y nuestro propio desarrollo. Ojo con estas crisis que tienen que ver con todo nuestro desarrollo personal e integral. Ahora, hay distintos tipos de crisis, ¿sí? Muchas de ellas son externas, económicas, financieras, materiales, políticas, naturales como un sismo, un accidente, ¿sí? Algo que estamos viviendo fuera de nosotros que impacta en nosotros. Y que si no tenemos la habilidad de responder o de reaccionar o de intervenir en eso que está sucediendo, quiere decir que yo tengo que evolucionar, tengo que procesarlo desde la aceptación, desde mis recursos, para resolverlo, para cambiar, para modificar, para saber qué es lo que tengo que hacer ante eso que está pasando, que me toca a mí, lo que me toca a mí, no en lo externo, sino dentro de mí. Ese es un tipo de crisis, es un tipo de movimiento que es constante, de verdad lo estamos viviendo todos los días. Y a veces nuestras conductas ya no son funcionales y generan unos dramones y generan unas crisis impresionantes, porque me estoy resistiendo a madurar, a la independencia, a evolucionar, a cambiar mis ideas y mis creencias. Esa es una. Pero también otra forma de ver la crisis. Muchas veces estas crisis, nuestros lugares incómodos, este caos, no nos damos cuenta que como no nos hemos movido, no hemos evolucionado, no hemos transformado, no nos hemos adaptado o no hemos crecido como adultos conscientes, ¿sí? Con madurez, es decir, con autonomía, con independencia y en construcción de mi autosuficiencia, yo o estos contenidos internos desde el inconsciente soy el origen de mis crisis. Y esto es lo más importante y trascendente, que es lo que hoy quiero que te lleves de este podcast. No solo comprender y entender y conceptualizar lo que es la crisis. Ok, es un cambio abrupto, es un cambio inevitable, es parte del proceso de la vida y de la evolución. Claro, lo veo todos los días, nada más que son movimientos muy sutiles, a veces hay unos más abruptos, ¿sí? Unos inesperados y que también esos procesos se están manifestando en mi sistema interior, a través de mi desarrollo, el desarrollo del ser, diferentes etapas de la vida, diferentes edades, ciclos que se van abriendo y cerrando y que van llevándonos de la mano en el cambio. Muchos de esos nos resistimos y generamos dolor y sufrimiento constante y permanente, pero nada es permanente y absoluto en la vida, por eso hay crisis. Pero nosotros nos instalamos ahí porque de alguna manera nos protegemos porque no queremos cambiar, no queremos ver más allá, no queremos salir de la supuesta zona de confort. Nos aferramos, el ego nos dice, no, que cambie la realidad, tú no cambies. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser doloroso y no nos adaptamos. Pero hay otras crisis que tienen que ver con lo emocional, como la pareja, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con los demás seres humanos, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestra familia, que son crisis que nacen o que tienen origen dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos despertado nuestra conciencia, no hemos crecido y evolucionado a un yo adulto y de manera inconsciente nos mantenemos en un yo infantil, en una postura de victimismo
esperando que alguien más se haga cargo de nosotros y que nos ayude a resolvernos. Y que esta negación y esta resistencia se manifiesta de muchas formas en nuestra vida. Adicciones, codependencia, dependencia, relaciones tóxicas o disfuncionales, ya sea de pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos o con mis hermanos. Y que nos mantienen en un constante desequilibrio, en caos, en conflicto. Y no queremos darnos cuenta que el origen somos nosotros, porque ya no es funcional, porque no me quiero hacer cargo de mí. ¿Por qué? ¿Y por qué no me quiero hacer cargo de mí? Fíjense qué contradictorio, qué curioso. No me quiero hacer cargo de mí y me mantengo en estas conductas que ya no son funcionales, infantiles, de victimismo, de control, codependientes, adictivas, ¿sí? Porque me estoy evadiendo de tomar las riendas de mi propia vida. Que pase lo que tenga que pasar. O es el destino, o es el karma, o no es mi culpa, o es alguien más, incluso me hicieron brujería. Pero, ¿por qué vamos evadiéndonos? Porque no queremos afrontar la crisis que ya está en curso, que es inminente, y el caos que representa el rompimiento de esa continuidad o de esa percepción, de esa forma de ser en nosotros, de ese yo infantil. ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque de niños y de adolescentes, que ya lo veremos en otros capítulos, no colaboraron, no desarrollamos, no integramos la habilidad de responder, es decir, nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra autosuficiencia a través de la conquista de nuestra propia individualidad. Nos volvimos seres dependientes y codependientes. Y la crisis que no queremos afrontar es ese brinco al yo adulto en donde yo me tengo que hacer cargo de mí, porque de niño o de adolescente yo confirmé y reafirmé que no soy capaz de hacerle frente, es decir, de sostenerme, de ver por mí, y eso da tanto miedo que prefiero mantenerme ahí. Ahí, en un conflicto constante, normalizamos ese lugar, normalizamos esa situación o esa forma de vivir, ese contexto, sin darnos cuenta que vivimos en, en un sufrimiento constante, evadiendo la crisis, pero viviendo en una crisis. Pues eso es contradictorio, por eso digo que es contradictorio. O sea, vivo en una crisis constante que ya normalicé, que genera un sufrimiento, una incomodidad que creo que es parte de, que así se vive, por no afrontar la crisis profunda de la transformación, el cambio y de convertirme en un adulto, fungiendo como mi propia mamá y mi propio papá, para ser independiente y en su momento autosuficiente desde la madurez que el propio desarrollo o mi propio desarrollo me está empujando y que conlleva, que es indispensable y necesario para ser una persona y un ser humano funcional, adulto, que puede entrar en equilibrio, es decir, consciente, autoconsciente, autorresponsable, que yo me atiendo, me contengo. Esto no quiere decir que voy a entrar en una polarización donde ya no necesito a nadie, porque eso es una forma de evadir, es muy infantil. Todos necesitamos de todos, pero de forma asertiva, interindependiente, ¿sí? Y entonces, esta crisis la estamos evadiendo, le estamos sacando la vuelta. No queremos vivir ese momento incómodo del crecimiento, de la evolución, de la transformación, porque me da miedo, porque de niño, a través de mis heridas, aprendí o interioricé que no soy capaz, que no soy suficiente y me da tanto miedo que codependo y dependo de otro y entonces me voy envuelto en relaciones tóxicas y disfuncionales. Yo soy una persona disfuncional y tóxica, por lo tanto no me puedo vincular de una manera adulta y sana. Y tratando de evadir ese dolor del cambio, ese dolor de la transformación, la evolución y el crecimiento, vivo en un constante caos y voy generando crisis constantes en mi vida innecesarias, de drama y de sufrimiento. Entonces yo soy el origen y el provocador de la crisis constante. Díganme ustedes si ese es el tipo de crisis que quieren vivir o si se encuentran atorados, atrapadas o atrapados en esta crisis constante. ¿Cómo te das cuenta? Patrones repetitivos de conducta, patrones repetitivos en las relaciones, ¿sí? Una relación de más de 10, 12 años de sufrimiento, de dolor, de insatisfacción, de frustración, de victimismo, porque no, es que mi pareja, es que mi esposo, es que mi esposa, y es que no puedo, y es que no me da, y es que no me permite.
y vámonos evadiendo y entonces vivo en crisis constante, en dolor y sufrimiento. Si se fijan, esto es porque estamos resistiendo a la crisis o al cambio, a la transmutación, a la transformación que implica el desarrollo del ser, no solo fisiológica y biológicamente, sino de su propia conciencia. Por eso todo mi proyecto se llama Despierta la conciencia, quítale el antifaz, devela tu conciencia, quítale la censura para que puedas ver y ser parte de este proceso de desarrollo, crecimiento y evolución, porque nos estamos censurando a través de las censuras de mi familia, de las creencias, de la sociedad, de la cultura, para no crecer, no evolucionar y no ser una persona interindependiente, autónoma, autosuficiente. ¿Por qué? Porque de niño, a través de mis vivencias y mis experiencias que se, que, que se, que se expresan en las heridas de la infancia, no me siento capaz, no me siento autosuficiente, no me siento con la capacidad de afrontar, de resolver. Estoy en el síndrome de la imposibilidad. No puedo, pero todo esto es un lenguaje inconsciente. Y entonces, como les decía hace un momento, vivo en la crisis, vivo en el caos, vivo en lo disfuncional, ya sea porque yo soy el tóxico o me relaciono con personas tóxicas. Al final, todos somos tóxicos, todos somos disfuncionales, codependientes, dependientes. Y entonces voy construyendo en mi vida ciertos patrones que normalizo y que creo son parte de mi vida como víctima del todo. Es que así me tocó vivir, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay. Y de créanme que yo me esfuerzo, trato, pero es karma, siempre me encuentro mujeres igual o me encuentro hombres igual. Y aquí en este punto, sí quiero compartirte un poco mi experiencia personal. ¿Y por qué es tan importante y por qué de verdad te invito a que te atrevas a realizar el cambio en ti a través primero de la confrontación, de la exploración hacia ti mismo, de tu realidad, a través de las experiencias y de lo que en este momento preciso estás viviendo? ¿Es cómodo? ¿Estás bien ahí? ¿Sufres o no sufres? ¿Eres pleno? ¿Te expresas al 100%? ¿Qué te estás negando? ¿Qué te estás quitando? ¿Y qué le estás negando al otro? ¿Qué te estás permitiendo? ¿Qué tipo de relaciones estás gestando, generando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus amigos, con tu trabajo, con el dinero, con tus bienes materiales, con tu mascota? ¿Qué tipo de relación estás viviendo? ¿No te has dado cuenta a lo mejor que vives en angustia, en miedo, en insatisfacción, con insomnio, enfermo, con gastritis, con ansiedad? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Por qué no eres capaz de tomarla en tus manos? ¿Por qué te da tanto miedo evolucionar, crecer y trascender? ¿Por qué te da tanto miedo hacerte responsable de ti mismo, de tus conductas? ¿Por qué si lo intuimos y lo sabemos, no queremos cambiar o nos aferramos o nos resistimos a no cambiar? ¿Por qué nos aferramos a lo conocido? No hay manera de que te escapes, ¿eh? De todas maneras, la crisis te va a llegar. Porque yo creo, y a través de mi experiencia, que cuando no evolucionas, no cambias, el golpe o el fondo cada vez es mayor. Te empuja, te empuja, te empuja, te empuja, te empuja y las pérdidas cada vez son mayores, pérdidas personales, interiores, la decepción, el caos interno, el miedo, la tristeza, la angustia, cada vez se hace mayor. Ya no cabes ahí, ya, es demasiado, tienes que romper, tienes que trascender, tienes que evolucionar y para ello tienes que entrar en una crisis profunda del ser. Son las crisis existenciales, profundas, espirituales, de crecimiento, evolución, como tú las tengas conceptualizadas, las conozcas o como las quieras ver. Por eso la espiritualidad es tan importante, porque te lleva a ese conocimiento, a exploración, a ese crecimiento continuo. Y entonces ya estás preparado para enfrentar la crisis. Pero te decía, quiero compartirte un poco de mí, ya para cerrar el capítulo. Mira, bendita crisis y gracias a la crisis y a la neurosis que viví en mi vida, porque no estaría donde estoy. No solo aquí frente a ti en un podcast, atrás del micrófono, no. Ni todo lo que he logrado, lo agradezco, es parte es como la expresión de la evolución, sino porque benditas crisis que han despertado en mí una conciencia distinta y una forma de percibir y de vivir la vida de forma diferente, de, de equilibrarme o de sincronizarme con el proceso de la vida evolutiva, entrar en esa armonía, entrar en esa
en ese paralelo conjunto con la vida, de verdad, estar en complicidad con la vida. Yo hoy lo agradezco demasiado. Y entonces, ¿pero qué me llevó ahí? Las crisis, mis conflictos, unos que fueron parte de la vida misma, el desarrollo de mi ser, de mi maduración, de las etapas diferentes que vi en mi vida. Pero les voy a decir cuáles fueron las crisis más evolutivas o más confrontativas o las que más me sacudieron. Las que yo no sabía que yo estaba provocando a través de mis relaciones interpersonales y sobre todo mis relaciones de pareja. Porque yo, como yo no tenía las herramientas ni la conciencia para evolucionar y para despertar en mí al yo adulto y desarrollar en mí formas de responder distintas, yo me iba enfrascando en relaciones súper conflictivas y tóxicas y destructivas, tanto para mí como para las personas que se relacionan conmigo, pero sobre todo en mi relación conmigo mismo, que todo es progresivo y gradual. Entonces, mis conductas, que al principio para mí no, yo no las veía como algo disfuncional, sino para mí era lo correcto porque el ego te dice, no, esto es lo que es, así lo sé hacer y así lo voy a hacer y yo puedo con esto, pero te vas dando cuenta que por más que intentas resolver de una forma o afrontar de otra, como que en la vida se presentan las circunstancias perfectas para seguirte confrontando, o sea, la vida misma te confronta, ¿no? Y entonces yo no me daba cuenta, una relación y vivía conflictos similares, dolorosos, sufrimiento, donde yo me hacía la víctima o terminaba esa relación sintiéndome la víctima, que nadie me entendía, que nadie era capaz de amarme, que no veían lo que yo tenía para dar o que nadie lo quería recibir. Y entonces yo, esa relación me llevó a una más destructiva y luego una más destructiva y luego una más destructiva. Y entonces yo vivía en un constante sufrimiento. Paralelamente, yo generaba caos en mi trabajo, disrupción en mi trabajo, conflictos en mi trabajo. Y entonces no había jefe que me entendiera, no había pareja que me entendiera. Y obviamente mis padres no me entendían, mis hermanos no me entendían, mis amigos no me entendían. Y yo mismo fui provocando una soledad. Porque pues, al querer que otras personas se hagan cargo de ti o que en las otras personas está la solución de tu vida, solamente si ellos cambian o reaccionan o responden de cierta manera, te vas quedando solo. En una soledad interna y una soledad externa porque tu ego se infla tanto, te victimizas tanto, que pues que ya no cabe nadie en tu mundo. Y aún así, yo estaba necio, me sentía víctima de la vida, me sentía estrellado ante la vida, que aún así yo no veía la luz. No fue hasta que toqué un fondo muy profundo que me llevó a una crisis interna profunda, donde viví depresión, ansiedad, angustia, pérdidas económicas, materiales, en mi vida personal, mucho caos. Fue hasta entonces que yo pude verme a mí mismo y cambiar mi forma de pensar y mi forma de percibir las cosas. Y por primera vez, que fue de verdad, se los juro, muy doloroso, voltearme a ver a mí mismo. Y cuando yo me vi a mí mismo y me vi así, sin filtros, me dio miedo, me dio angustia, al principio me dio tristeza, entré en crisis, sí entré en un conflicto interno conmigo, me enojé conmigo, me decepcioné de mí, porque todavía no integraba en mí el amor, la aceptación y la compasión, porque no conocía el origen de mis crisis, que eran mis profundas heridas que viví en la infancia, que se expresaron como rechazo, desprecio y abandono. Y entonces, cuando yo empecé ese camino de regreso a mí y entender que el que tenía que cambiar yo, pero que para poder cambiar yo me tenía que conocer, entender y comprender, porque si no, entonces no le veía yo sentido al cambio, hasta que comprendí para qué necesitaba cambiar y qué áreas de mi vida o qué partes de mí necesitaba transformar y vivir un proceso de duelo interno y de desapego de mí mismo que me llevó a mi propia evolución, que no fue más que la toma de mi persona, ¿sí? Tomarme a mí mismo y empezar a dar pasitos hacia un yo adulto en donde yo me fui ocupando de mi autocuidado, de mi autoconfianza, es decir, mi toma de decisiones, desde el reconocimiento, la aceptación de mis necesidades, lo cual requiere mucha autoestima y amor propio, que
Para llegar ahí necesitas autoaceptación. Para poderme mirar con tanta compasión que me perdone a mí mismo por el daño que yo generé en mi vida, por haber sido tan necio, tan reacio al cambio y también perdonarme por el impacto que mis conductas y mis formas o mi forma de relacionarme impactó en otras personas. Porque sí tienen un impacto nuestras conductas, que son parte del proceso del desarrollo, sí, pero impactan. Y a través de ese impacto, en lugar de sumirme más en la culpa y el victimismo, tomarlo como el impulso y la motivación para develar mi conciencia, quitarle la censura, entender el sentido y lo profundo de la vida, que es el amor, la compasión, el proceso, la evolución, la transformación y la trascendencia, es decir, la impermanencia misma que tiene la vida, y meterme en un proceso continuo y constante de evolución y transformación y de atención. ¿Para qué? Para estar preparado a las crisis que se me vayan presentando en la vida. Preparado para responder o para atenderlas, ¿eh? No para resolverlas, porque probablemente, y me ha pasado, han llegado crisis para las cuales ya no tengo recursos, pero en lugar de responder o reaccionar como un niño o reaccionar como una víctima, o desde el drama o desde la violencia, la reacción o la agresión o la ira y la rabia, lo que hago es procesarlo, aceptar el dolor que ello conlleva, las pérdidas que ello conlleva, cada crisis, pero asumirla desde lo que veíamos al principio del podcast, desde la asunción, es decir, asumir, aceptar que las crisis son inevitables, que son parte de la vida misma y que si se están presentando en mi vida es porque yo las preciso, es decir, las necesito, las requiero. Y ahí hay una relación más grande, sin entrar en situaciones de creencias, con una energía mayor, conciencia divina, el universo, el creador, no sé, como tú lo quieras vivir, esta energía creadora, entrar en sintonía con ella, porque ahora acepto, comprendo y entiendo que todo lo que viene a mi vida conviene. Es decir, está colaborando conmigo para mi propia evolución, mi propio bienestar, mi propia trascendencia, que me va a llevar a vivir en una autenticidad, en la expresión de todo mi potencial, que es infinito, ¿sí? Y que el sentido de la vida es, pues esto, el reto de la vida, los momentos incómodos, también los momentos felices y de mucho placer y donde la vida me complace, pero que yo estoy colaborando en una red completa, en un sistema completo de movimiento, avance y evolución. Y que si me estanco, está bien, pero que ese estancamiento sí es por mi resistencia, por mi negación o porque me quiero instalar en el victimismo por un momento. Si tengo una recaída, está bien, pero hoy hay una conciencia en mí que me empuja, que me saca de ahí y que me dice, venga Arturo, vamos a resolver. Pero primero hay que entender, hay que comprender el origen de esta crisis para poder integrar el objeto o el objetivo de la crisis. Y ese se comprende con el paso del tiempo. Por ejemplo, hoy tengo clarísimo que todo lo que viví es para poder estar aquí donde estoy hoy y lo que estoy viviendo hoy no sé en dónde me va a poner, a dónde me va a llevar, pero tengo fe que es para mi bien y que yo soy un instrumento para colaborar con la vida. A eso me da a mí mucho sentido, mucho sentido. Y trato de hacerlo desde el amor. Claro, de repente aparece mi ego, soy un humano, tengo equivocaciones, estoy en el proceso continuo, tengo recaídas, de repente mi neurosis aparece, mis conductas, pero todo esto me recuerda que soy un humano en proceso continuo de transformación y de cambio evolutivo y que todo ese proceso siempre tiene una satisfacción interna profunda que además a veces se expresa en logros, éxitos, abundancia, prosperidad, cosas materiales, momentos de felicidad, de placer, de gozo. Claro, porque la vida es así, un constante movimiento, cambio, pero fíjense, siempre en absoluto equilibrio. Puede haber caos, puede haber entropía, puede haber explosiones, puede haber movimiento, puede haber disrupción, pero todo eso es parte de la misma armonía. Yo lo compruebo y lo confirmo todos los días. No deja de salir el sol, no deja de salir la luna, el equilibrio entre el día y la noche y todos los elementos
de nuestro hermoso planeta y de la vida misma. Uno mismo, estamos en homeostasis todo el tiempo, a menos que yo no procese, no colabore, no evolucione, no me adapte y entonces mi cuerpo entra en crisis, entra en caos y me enfermo. Que ya estaríamos hablando de la somatización. Por eso, insisto, sin miedo a la crisis. No tengas miedo a la crisis. Si ya te diste cuenta que tu crisis es tenerle miedo a la crisis y al cambio que la vida te está presentando y que por lo tanto se creó una crisis interna existencial profunda de tu ser, vente a terapia. Busca ayuda, porque ahí, como lo dije en el episodio pasado, la terapia sí es indispensable o el acompañamiento sí es indispensable para nuestra transformación, porque solos no podemos y porque es necesaria la mirada externa que te va a ayudar a ser un espejo para verte a ti mismo, escucharte a ti mismo, no engañarte a ti mismo, no chorearte a ti mismo y no convencerte a ti mismo de que todo está bien y que los que están mal son los demás, es la vida, es el mundo, pero tú estás bien, porque entonces ahí la crisis te va a empujar. Y tú lo sabes, porque lo estás viviendo o lo has vivido. Entonces, en conclusión, aceptemos el constante cambio, hagámoslo consciente, integrémoslo para que si estás viviendo una crisis o cuando venga una crisis, un momento incómodo en tu vida que sea disruptivo, te acuerdes del podcast y digas, ok, esto es parte de la vida, ya sea porque lo requiero para evolucionar o yo mismo lo estoy o yo misma lo estoy generando en mi vida porque no he hecho el cambio, el ajuste, la evolución, la trascendencia o mis creencias, mis ideas y mis conductas ya son disfuncionales y preciso identificar y cambiar. Entonces, te invito a que te atrevas a develar tu conciencia, a abrir tu conciencia, quitarle la censura. Esto es Conciencia sin Censura. Soy Arturo García y te veo en el próximo episodio.